Dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén, te exaltamos, Señor. Amén, aleluya. Y seguimos cantando, seguimos adorando a nuestro Dios. No importa qué situación estemos pasando, qué grande sea nuestro problema, tenemos un Dios milagroso, un Dios que abre caminos. Gracias a ese Dios todopoderoso que escucha nuestras oraciones y que Él va a actuar en su momento y en su tiempo perfecto. Y aunque no lo podamos ver, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bienvenidos hermanos a una transmisión más de Iglesia Plenitud. Les saludamos con mucho gusto y les agradecemos por estar en sintonía, por sincronizarnos a estos mensajes. Si usted está viendo este video es porque a usted le interesa la palabra de Dios y creemos que Dios está con nosotros en todo momento. Así que muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar o donde quiera que usted esté viendo este video. Vamos a disfrutar juntos en este día la palabra de Dios que nos va a enseñar, que nos va a animar y que va a seguir transformando nuestras vidas. Mientras nos adentramos en esta semana, hubo algunos sucesos en el mundo entero, una serie de explosiones en diferentes partes del mundo, y estamos orando, pidiendo a Dios que sea en medio de estas situaciones. Yo le animo a que usted siga intercediendo a Dios. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo
puede mucho. Mientras oramos, pedimos que Dios se manifieste en estas situaciones, seguimos viviendo bajo las indicaciones de Dios, bajo los principios de Dios, asegurándonos que nuestras oraciones tengan poder y que sean eficaces. Así que les invito a que sigamos orando por estas personas en estas situaciones difíciles de las explosiones que ha habido. Oramos también por las familias que han experimentado la pérdida de un ser querido a través de la enfermedad del COVID. Oramos por aquellos que están enfermos o con algún malestar también, para que Dios se manifieste en medio de ellos. Algo que no debemos olvidar es que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Así que sigamos adelante esforzándonos. No podemos retroceder, no podemos voltear hacia atrás. La única opción es seguir adelante. Dice la palabra de Dios que Él nos da la fortaleza para continuar. Siendo que estamos atravesando por momentos de cambio, de ajustes, todo el mundo se ha paralizado, comercios han reabierto a una cierta capacidad, 30, 20%, todo se ha detenido. Hemos hecho ajustes, hemos hecho cambios, y todo esto nuevo que estamos viviendo, en cierta manera desconocido, ha generado ciertas decisiones importantes por tomar. Hay personas que están evaluando decisiones importantes que tienen la facultad de cambiar sus vidas. Hay personas con decisiones tan importantes en la cuestión financiera, económica, que esas decisiones son muy tensas y muy importantes porque pueden terminar todo lo que se ha planeado. Hay personas tomando decisiones importantes en cada área de su vida, pero todo esto que estamos viviendo ha generado en nosotros la necesidad de tomar decisiones apresuradamente. Hay factores, hay cosas que están sucediendo que nos obligan a tomar decisiones diarias. Muchas personas están viviendo el estrés precisamente de tener decisiones importantes por tomar y no saber qué decidir. ¿Alguna vez usted ha vivido esta situación? ¿Alguna vez usted se ha visto envuelto en medio de la indecisión? Yo creo que todos los que estamos presentes hemos vivido esto. En mi persona lo he vivido varias veces. Llegan momentos donde tienes que tomar decisiones. Son decisiones importantes que de pronto no sabes qué decidir. Entonces dice la palabra de Dios que cuando pasa esto, tenemos en Dios la fuente de nuestra guía. Vamos a Dios, consultamos con Dios, pero aún así en ocasiones Dios parece guardar silencio. Hoy queremos desarrollar el tema de la sabiduría inagotable, un recurso que el pueblo de Dios tiene, un recurso que usted tiene, un recurso que está disponible para su familia. Por lo tanto, la palabra de Dios sigue siendo nuestra guía en cada momento. Y para hablar sobre sabiduría, para hablar sobre decisiones, tenemos que mirar la vida de Salomón. Dice la palabra de Dios que Salomón fue el hombre más sabio que ha vivido. Está directamente relacionado con Dios. Salomón obtuvo su sabiduría de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo. No ha cambiado, es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo mañana. Por lo tanto, si Salomón obtuvo la sabiduría, usted, su familia, puede recibir la sabiduría que viene de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas que Salomón tomó la posición que le correspondía. Había un propósito de Dios para Salomón. Salomón, hijo de David, hijo del rey David, el segundo rey de Israel, tomó el trono de su padre. Su padre falleció. David se fue a la presencia de Dios. Salomón tomó el reino, tomó el lugar, tomó la posición que Dios tenía para él. Dice la palabra de Dios, Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. El reino de Salomón fue extraordinario. Salomón se conoce como el rey más sabio que ha existido. ¿Qué hizo que Salomón fuera sabio? Me imagino que usted conoce un poco sobre la historia. Vino Dios ante él con una pregunta, le preguntó algo extraordinario, ¿qué quieres? Te puedo dar todo lo que quieres. Salomón escogió la sabiduría. Pero hubo algo que orilló a Dios a ir ante Salomón a hacer esta pregunta. Y es que hablando sobre la sabiduría que necesitamos cada día, vamos a evaluar lo que Salomón hizo.
Por lo tanto, tenga en mente lo siguiente: Salomón toma el reino, toma posición. Salomón se acaba de convertir en el rey del pueblo de Dios, en el rey de Israel. Ya es el rey, no hay otra autoridad más que él. Entonces Salomón hace tres cosas. Lo primero que hace Salomón cuando toma el reino es que reúne a todo el liderazgo que estaba bajo su cargo, bajo su comando, bajo su dirección. Salomón reúne a los generales, a los capitanes del ejército, reúne a los jefes políticos, reúne a los jueces, reúne a los jefes de los clanes o de las tribus. Cuando tenía todo el liderazgo reunido, Salomón, como su máxima autoridad, los lleva al tabernáculo, los lleva al lugar donde se adora a Dios. Una vez que todos están reunidos, Salomón pudo haber demostrado su poder, demostrado su autoridad, pudo haberles dado un discurso sobre lo que él quiere hacer en el reino, sobre los propósitos que él quiere implementar, sobre algunos cambios o ajustes. Pudo haber hecho otras cosas, pero lo que hace Salomón es que los lleva a todos al lugar donde se adora a Dios, y una vez que están ahí, vaya siguiendo en su mente este cuadro. Salomón, con todo el liderazgo de Israel, una vez que están ahí, en el lugar donde se adora a Dios, Salomón ofrece una ofrenda quemada a Dios. Es decir, Salomón adora a Dios delante de todos ellos. Pero lo que hizo Salomón fue sorprendente. Era costumbre, cuando usted era ungido rey, ofrecer una ofrenda quemada. Por lo general, los reyes ofrecían un toro en sacrificio. Salomón llevó a todo el liderazgo. Una vez que estaban ahí, Salomón no ofreció uno, no ofreció dos, no ofreció 10. Salomón ofreció 1000 ofrendas quemadas. El mensaje de Salomón era claro. Lo primero que Salomón hizo fue llevar a su equipo de liderazgo, llevar a todos los que ejercían influencia ante el pueblo de Dios y definir delante de ellos quién es el rey de esta nación, ante quién nos postramos, a quién adoramos, a quién servimos, quién está sentado en el trono de esta nación. El mensaje de Salomón fue claro. Dice la palabra de Dios que esto agradó a Dios, fue del agrado de Dios. Salomón tomó su posición, reunió a las personas, los llevó al lugar de adoración y ofreció adoración a Dios. Esa noche, esa misma noche, Dios se apareció a Salomón. Y Dios se apareció con una pregunta. Dice la palabra de Dios: esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Ahora, si Dios aparece esta noche en su casa, en su vida, ahí en su habitación, y le hace esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Alguien posiblemente puede decir: bueno, me gustaría tener poder, me gustaría fama, me gustaría tener dinero, me gustaría pagar las deudas que tengo. Alguien puede decir: bueno, me gustaría la sanidad de algún ser querido. Alguien puede decir: me gustaría mi propia sanidad. Las respuestas pueden ser variadas, pero analicemos la respuesta de Salomón. La respuesta de Salomón fue la siguiente. Salomón le contestó a Dios: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Wow. La respuesta a Salomón: podías pedir lo que quisieras. Dios vino a ti y te dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. Y Salomón le dice: quiero sabiduría para dirigir a tu pueblo. En otras palabras, Salomón está diciendo: dame la sabiduría y el entendimiento para cumplir el propósito de mi vida. Estoy viviendo una etapa en donde
tengo autoridad, donde tengo dominio, donde tengo poder, donde puedo hacer que tu pueblo prospere o puedo hacer que tu pueblo decaiga. Y Salomón reconoce, dice, dame la sabiduría para hacer mi trabajo de la mejor manera. Dame la sabiduría para ofrecerte los mejores resultados, para ofrecerte el fruto correcto. Dame la sabiduría para conducir a tu pueblo correctamente de la manera en que te agrada. Dice la palabra de Dios que la respuesta de Salomón agradó tanto a Dios que Dios contestó lo siguiente. Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo. Dios estaba analizando el corazón, había analizado el corazón de Salomón. Y dice, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, que eran peticiones muy comunes, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. La respuesta de Salomón estableció mucho. La respuesta de Salomón nos dijo mucho. Comúnmente escuchamos la historia de Salomón y escuchamos que Dios vino a Salomón y Dios le ofreció todo lo que Salomón quisiera. Le hizo una pregunta, ¿qué quieres, Salomón? Que yo te voy a dar lo que me pidas. Pero hay algo que hizo Salomón que nos dice mucho en este momento. Estamos ante momentos difíciles donde debemos tomar decisiones. Posiblemente el día de mañana pase algo, suceda algo, y se requiera que usted tome una decisión. Decisiones importantes que pueden alterar su vida, que pueden alterar a su familia. Estamos totalmente seguros que la sabiduría es un medio de gracia de parte de Dios. Es algo que Dios nos da por gracia. Pero también estamos seguros que la sabiduría que viene de Dios, aunque tiene la facultad para guiarnos y para dirigirnos, el ser humano constantemente la está rechazando. Por las decisiones que tomamos, por la vida que llevamos, por los factores en los que estamos involucrados, tendemos a desapercibir la sabiduría de Dios. Pasamos desapercibida la sabiduría de Dios y tomamos decisiones basadas en nuestros impulsos. Tomamos decisiones basadas en nuestras creencias. Tomamos decisiones muchas veces basándonos en lo que los demás hacen o lo que han hecho. Pero el acto de Salomón nos establece mucho. Salomón toma a estas personas de liderazgo y les demuestra a quién adoramos. Dios viene, le ofrece lo que quisiera y Salomón dice, ocupo sabiduría para guiar a tu pueblo. Salomón comienza en todo Proverbios a hacer un contraste en el sabio y el necio. Salomón contrasta la sabiduría con la vida del necio. Y Salomón escribe lo siguiente, es una de las declaraciones más fuertes y profundas que Salomón ha hecho, aunque es un versículo muy corto. Dice la palabra de Dios, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. Esta es una declaración fuerte porque en ese tiempo el oro era perseguido por todo mundo. Si en su reino usted poseía mucho oro, entonces el oro le daba poder. Obviamente demostraba riqueza, demostraba dominio, demostraba prestigio. Todo el mundo perseguía el oro, pero Salomón dice, la sabiduría es mucho mejor que el oro. El entendimiento, entender la voluntad de Dios es mucho mejor que la plata. La buena noticia es que la sabiduría está disponible para todos. La sabiduría está disponible para usted. Y puede ser frustrante a la hora de tomar decisiones si no sabemos qué hacer. Dice la palabra de Dios que la sabiduría está disponible para todos, para usted, para su familia. A la hora de tomar decisiones, usted puede tomar decisiones con sabiduría que viene de parte de Dios. Este es el punto. Hoy necesito
sabiduría para tomar las decisiones correctas. Muchas de las decisiones que hemos tomado, inclusive ya como adultos, son decisiones que han sido equivocadas. Como decía hace un momento, muchas veces las decisiones las tomamos basadas en nuestros impulsos, en nuestros deseos momentáneos, en emociones pasajeras. Cuando tomo decisiones motivado por algo incorrecto, esas decisiones me llevan a sufrir. Esas decisiones causan daño en mi vida, causan daño, alteran mi familia. Cuando la motivación de mis decisiones no es la correcta, entonces hay sufrimiento. Sufro después por las decisiones equivocadas que estoy tomando. Pero es insensato tener la sabiduría de Dios a nuestra disposición y aún así estar cometiendo decisiones equivocadas cada día. Como que esto no cuadra con la vida del cristiano, porque como cristianos tenemos la bendición de la sabiduría. Ocupo sabiduría en el matrimonio, ocupo sabiduría en el área financiera, ocupo sabiduría en el área paterna. Necesitamos sabiduría en cada área de nuestra vida. Posiblemente una de las cosas que más necesite usted es sabiduría, porque hay decisiones importantes que debe de tomar. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 4, verso 7, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Por lo tanto, Salomón nos enseña, nos da ciertas lecciones de la sabiduría, de cómo actuar con la sabiduría de Dios, y hace una comparación entre el sabio y el necio. Quiero compartir con ustedes dos diferencias sencillas, prácticas, para saber si estamos viviendo con la sabiduría de Dios en nuestras vidas o si estamos siendo necios en diferentes áreas de nuestra vida. Analizando la vida de Salomón, lo primero que nos damos cuenta es que el sabio reconoce a Dios en todo. La persona que es sabia reconoce a Dios en todo. Romanos dice la palabra de Dios en Romanos, que hubo un tiempo en que el hombre, creyendo ser sabios, se hicieron necios porque dejaron de reconocer a Dios en todo. Simplemente no quisieron darle la honra, no quisieron darle la gloria, no quisieron darle el reconocimiento a Dios. Cuando yo soy sabio, yo reconozco a Dios. Cuando yo reconozco a Dios en todo, entonces yo estoy siendo una persona sabia. Vean la respuesta de Salomón. Salomón reconoció primero el gran y fiel amor de Dios para con su padre. Cuando Dios vino a Salomón y le dijo: Salomón, voy a ofrecerte lo que tú quieras, pídeme lo que quieras. Salomón contesta y dice: yo reconozco tu gran y fiel amor con mi padre. O sea, yo estuve ahí, yo sé que tú lo sostuviste con amor, que tu fiel amor estuvo ahí con él, que fuiste misericordioso con él, que lo perdonaste, que lo levantaste. Reconoció el gran y fiel amor de Dios para la vida de su padre. Después Salomón dice: este pueblo es tuyo. Necesito sabiduría para guiar a este pueblo tuyo. Salomón reconoce que nada es de él. Salomón reconoce que el pueblo que tenía que dirigir es el pueblo de Dios. Por lo tanto, con temor y con temblor pide sabiduría. Pero también Salomón reconoce y dice en su respuesta: tú me has hecho rey. Esa afirmación de Salomón nos dice mucho. Salomón está reconociendo que él es rey en ese momento solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios, solo por Dios. Salomón no dice: bueno, yo soy rey por mis méritos, o soy rey porque tomé el lugar de mi padre. Él está diciendo: es tu pueblo, es tu amor, es tu gracia, y yo soy rey solamente por ti, no por mis méritos. El sabio reconoce a Dios. Ahora déjeme le hago una pregunta. ¿En qué área de su vida no está reconociendo a Dios como Dios? Porque podemos reconocer a Dios en el área materna, podemos reconocer a Dios en el área paterna, pero no puedo reconocer a Dios posiblemente en mis planes o proyectos. Puedo reconocer a Dios en mis problemas y pedir que Dios me ayude, pero en mi área financiera posiblemente no esté reconociendo a Dios.
¿En qué área de nuestra vida nos falta reconocer a Dios? Nos falta reconocer que Él es el dueño de todo, que todo lo tenemos por Él, que no son nuestros méritos. Es decir, ¿en qué área de nuestra vida necesito la sabiduría de Dios? Salomón reconoció, lo que hace el sabio es que reconoce, es tu pueblo, tú me has hecho rey, y es tu gracia y tu fiel amor el que me va a sostener. ¿Recuerda usted cómo llegaron los sabios de Oriente cuando vinieron a visitar a María y a Jesús que había nacido? Dice la palabra de Dios que los sabios de Oriente llegaron y llegando al lugar donde estaba Jesucristo, ¿recuerda lo que hicieron? Dice la palabra de Dios que se postraron y adoraron. El que es sabio reconoce a Dios, reconoce que todo es de Dios. Por lo tanto, en esta situación que estamos pasando, aunque es difícil, tenemos que reconocer que todo es de Dios, nuestra vida es de Dios, nuestros planes, nuestros sueños, nuestro futuro, todo absolutamente es de Dios. Nuestra vida, el propósito de nuestra vida es agradar a Dios, es vivir para el agrado de Dios. Por lo tanto, la sabiduría en nuestra vida nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante. La sabiduría en nuestra vida nos permite enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida hoy. Nos permite centrarnos en la voluntad de Dios. Nos da entendimiento para comprender su voluntad. Hoy es un buen día para pedir a Dios que nos dé sabiduría. Sinceramente, en nuestra vida le pedimos sabiduría a Dios todos los días. Todos los días en nuestra oración está, Padre, dame sabiduría porque tengo que tomar esta decisión. Padre, guíanos, danos sabiduría porque tenemos que emprender esto. Padre, dirígenos porque tenemos que hacer esto. Danos sabiduría, indícanos qué hacer, indícanos qué no hacer, indícanos dónde detener, indícanos dónde acelerar, indícanos, guíanos, dirígenos. Siempre estamos pidiendo sabiduría a Dios. Dice la palabra de Dios que si hay alguien que le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia, sin reproche alguno. Por lo tanto, una persona sabia es una persona que reconoce a Dios en todo. Salomón mismo escribe lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos. Salomón dice, no seas sabio en tu propia opinión. No te creas sabio. Reconoce a Dios en todos tus caminos, no solamente en ciertos caminos. Posiblemente reconocemos a Dios en los caminos donde no tenemos bastante control, pero aquello que sí controlamos, puede ser que nos jactemos de que nuestros propios méritos nos han permitido lograr eso. De hecho, Deuteronomio dice, no olvides de dónde Dios te sacó. No olvides lo que ha hecho por ti. No sea que construyas casas, que levantes esto, que levantes el otro, que logres estas cosas y te olvides de quién te da el poder para hacerlo. La persona sabia es una persona que reconoce a Dios. Puede en este momento usted detenerse y pensar un poco y reconocer a Dios en medio de su situación, aunque no tenga lo que usted quiere tener, aunque no esté como quiere estar, aunque no esté la situación a su favor. Hoy podemos reconocer a Dios entre nosotros. Hoy podemos reconocer que tengo su gracia, su misericordia, su perdón. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Somos salvos, tenemos un futuro asegurado, hemos sido perdonados. Nos da gracia cada día y nos llena de misericordia cada día. Hoy podemos reconocer. Entonces, cuando yo reconozco, esto de reconocer a Dios me evita cometer un error fatal en mi vida. El sabio reconoce a Dios. El necio quiere el reconocimiento para él. Una persona necia es una persona que lucha porque quiere obtener el reconocimiento. ¿Conoce alguna persona así? No codea a nadie que tenga ahí un lado. Pero una persona necia es una persona que siempre está luchando porque quiere obtener el reconocimiento. ¿Recuerda usted la historia? Bueno, la palabra de Dios nos narra cómo los fariseos eran conducidos, cómo se conducían ante la sociedad. Los fariseos, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, que se paraban en las esquinas de las calles.
El fariseo se paraba en la esquina de las calles para orar y ser vistos por todos. Y levantaban sus manos y comenzaban a orar en las esquinas de las calles para que todo mundo pudiera verlos y todo mundo pudiera aplaudir, alabar y reconocer: wow, qué espirituales son. Yo jamás podré ser como ellos. Están tan cerca de Dios. Ellos querían el reconocimiento. Eran personas que luchaban con el reconocimiento. Cuando yo soy sabio, yo reconozco ante quién me postro, ante quién adoro. Inclusive voy con las personas de mi familia, voy con las posiciones de liderazgo que hay en mi familia, nos reunimos y adoramos a Dios. Algo que me gusta mucho es que Salomón no fue a adorar solo a Dios, no fue a ofrecer sacrificio solo, convocó a todos los que tenían autoridad y definió una vez por todas a quien el rey de esa nación se postraba y adoraba. Cuando soy sabio, reconozco y adoro a Dios. Cuando soy necio, busco el reconocimiento para mí. Busco que yo sea reconocido, que sea aplaudido. Seamos sabios y reconozcamos a Dios. Postrémonos ante Él en nuestras finanzas, en nuestros planes, en nuestro matrimonio. La segunda característica de una persona sabia es que una persona sabia vive bajo las prioridades correctas. ¿Cuáles son las prioridades correctas? Hay un versículo que nos ayuda mucho con esto, Mateo 6:33. Dice esta versión: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y tengan una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Una vez más, ¿qué fue lo primero que hizo Salomón? Convocó a todo liderazgo. Se los llevó a adorar a Dios. Salomón estaba diciendo: en este reino la prioridad es Dios. En este reino lo más importante es Dios. Vamos a definir de una vez por todas a quién adoramos, a quién servimos. Posiblemente usted esté en una posición de autoridad. Posiblemente usted esté en una posición de liderazgo. Si usted es el padre en su casa, entonces usted está en una posición de liderazgo y de autoridad. Si usted es madre soltera, entonces usted está en una posición de liderazgo y autoridad. ¿Qué hacemos cuando estamos en una posición de liderazgo y autoridad? Lo que hizo Salomón. Tomamos a las personas que están a nuestro lado, las personas que nos rodean. En este caso, tome a su familia. Si usted es la cabeza del hogar, tome a su familia, llévela a un lugar donde se adora a Dios y adoren a Dios. Definan quién es Dios. En este momento no podemos salir a congregarnos, pero ahí en su casa, usted que tiene la autoridad, que tiene el liderazgo, tome a su familia, aparte un tiempo, cada día, desconéctense de los aparatos, aparten un tiempo en donde establezcan a Dios como la prioridad en sus vidas, adoren a Dios juntos. Entonces Dios comenzará a manifestarse en su vida. Dios comenzará a suplir. Cuando exaltamos a Dios, cuando reconocemos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, Dios comienza a manifestarse. Dice la palabra de Dios que una de las maneras correctas de acercarnos a Dios es con un corazón humilde. Un corazón humilde es un corazón que reconoce a Dios. No es un corazón que busca que Dios haga lo que Él quiere que haga. Un corazón humilde es una persona que reconoce a Dios, que reconoce su posición, que reconoce que todo lo que tiene es por Dios y se lo debe a Dios. Por lo tanto, el sabio es una persona que vive bajo las prioridades correctas. Busca a Dios. Busca primero el reino de Dios. El necio, para el necio la prioridad es Él. Para el necio no hay otra prioridad más que Él. Sus placeres, lo que Él quiere lograr, sus planes, sus proyectos. Posiblemente dice: no tengo tiempo para Dios, ya tendré tiempo para Dios más adelante. Ahorita yo soy lo que más importa, soy el más importante, mis planes, mis proyectos, mis metas, mis logros. Para el necio, lo más importante es todo lo que tenga que ver con él. ¿Recuerda usted la tentación que trajo Satanás con Eva? ¿Recuerda usted el diálogo que tuvo Satanás con Eva en el huerto? La invitación de Satanás: tú eres lo más importante.
Tú eres quien más importa. Eva, si comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Vas a tener lo que Él tiene. Vas a conocer lo que Él tiene. Tú eres importante. La invitación del enemigo es que vivamos como necios. Que no reconozcamos a Dios. ¿Se da cuenta cómo está la humanidad hoy en día? Nos preguntamos por qué suceden tantas cosas. La realidad es que hemos abandonado a Dios. Hemos hecho a Dios a un lado. Le hemos pedido a Dios que salga en nuestras vidas. Estamos viviendo bajo los principios del ser humano, bajo los principios del mundo. No obedecemos los principios de Dios. Estamos sufriendo consecuencias. Aún así, Dios, que es tan grande en misericordia y en gracia, está disponible para todos nosotros. La realidad del punto central es esto. La sabiduría de Dios está disponible para usted. Pero Dios conoce nuestro corazón. Salomón vino y se postró ante Dios. Salomón estaba interesado en cumplir la voluntad de Dios de la mejor manera. Usted necesita sabiduría. Usted necesita la manifestación de Dios en su vida. Necesitamos que Dios siga supliendo en cada hogar, que Dios siga llenando de fortaleza, que Dios llene de consuelo. Necesitamos que Dios nos permita seguir adelante, seguir avanzando, seguir de pie, llenos de fortaleza. Pero para esto tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que reconocer que Él es el dueño de todo, el dueño absoluto. Dice la palabra de Dios que algún día todo el ser humano estará delante del trono de Dios. Algunos estarán para ser enjuiciados, algunos estaremos para escuchar la palabra de Dios que dice, bien, buen siervo y fiel, entra, bienvenido, hijo. Dice la palabra de Dios que todos en algún momento doblaremos nuestra rodilla y vamos a reconocer que Jesucristo es Dios. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no venir delante de Dios y decir, Padre, perdóname porque posiblemente me he visto envuelta en tantas cosas, en tantos proyectos, en tanto que tiene mi mente, en tantas situaciones que hemos vivido, que hemos dejado de reconocer tu presencia cada día. Hemos dejado de valorar tu presencia cada día. Por lo tanto, el sabio reconoce a Dios, pero también vive bajo las prioridades correctas. ¿Cuál es su prioridad en este día? Su prioridad en este día debe ser Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá solo. Cuando Dios es el que reina en mi hogar, entonces Dios se hace cargo de todo. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:5. Este versículo lo puede memorizar, téngalo ahí presente en su celular, apúntelo, memorícelo. Dice la palabra de Dios, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si usted va delante de Dios y le dice, Padre, yo necesito sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Dios no le va a decir, a ver, espérame, vamos a ver otros asuntos, no puedo atenderte, no tengo sabiduría para ti. Dios le va a dar sabiduría. Pero déjeme establecer algo muy importante. La sabiduría que Dios nos da es para continuar, es para avanzar, es para hacer los propósitos de Dios. No hay sabiduría de Dios para mi vida si yo quiero estar estancado, si yo quiero permanecer aquí, si yo no me quiero mover por fe, si yo no quiero caminar por fe, entonces no hay sabiduría de Dios para mí. La sabiduría es para hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, es para cumplir la voluntad de Dios, es para avanzar en nuestra vida. La sabiduría que Dios nos da es para enfrentar los retos que vamos a estar enfrentando mientras estamos avanzando en esta vida, mientras estamos enfrentando situaciones difíciles. No hay sabiduría para quedarme estancado. Por lo tanto, yo lo invito a que viva bajo la sabiduría de Dios. Número 1, reconociendo a Dios en todo. Y número 2, viviendo bajo las prioridades correctas. Dice la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El mensaje de hoy es claro. Salomón convocó, fue al lugar de adoración y ofreció adoración a Dios.
recibió sabiduría de parte de Dios para hacer su propósito y cumplir su propósito. Esa sabiduría está disponible para nosotros. Quiero ser sabio. Quiero reconocer a Dios en todo. No quiero atribuirme ningún logro a mis méritos. Lo quiero reconocer y quiero vivir bajo las prioridades correctas, bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. Acompáñame a hacer esta oración y pedir sabiduría a Dios para nuestras vidas. Bendito Padre, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Pero sobre todo, gracias porque tú nos diriges cada día. Llega el momento, Padre, donde tenemos que tomar decisiones importantes y tú conoces nuestra vida en este momento. Tú sabes quiénes de nosotros estamos a punto de tomar decisiones importantes que pueden alterar nuestras vidas, nuestras familias. Pedimos sabiduría para tomar las decisiones correctas que te agraden. Permítenos reconocerte en todo, lo que somos, lo que tenemos, lo que vamos logrando. Y permítanos también, Padre, vivir bajo las prioridades correctas. Queremos vivir bajo tus prioridades y no las prioridades que el mundo establece. Estamos en tus manos, seguimos dependiendo de ti, seguimos confiando en tu provisión, en tu sustento, seguimos confiando en la salud y el bienestar que has ordenado para nuestras vidas y nuestras familias. Mientras avanzamos, mientras seguimos adelante, mientras enfrentamos estos retos que cada día enfrentamos, pedimos tu sabiduría para agradarte en cada decisión que tomamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Te invitamos a conectarte con tu iglesia a través de nuestras redes sociales. Que tengas una bendecida semana.